¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hoy hablaremos de pandemia y redes sociales. Creo que todos como seres humanos hemos vivido momentos muy difíciles, de mucho estrés en esta pandemia y sobre todo en la cuarentena por el COVID o coronavirus. Precisamente hoy hablaremos qué tan importante han sido las redes sociales en todo esto que nosotros hemos vivido. Ciertamente han sido de muchísima importancia. Sinceramente no me imagino el haber tenido que pasar todo esto sin redes sociales como las tenemos hoy en día. Y bueno, checando la historia, nos encontramos que aproximadamente entre 1918 y 1920 fue lo de la gripe española. Y digo aproximadamente porque algunos dicen que empezó desde 1917. Y lamentablemente fue igual de mortal como la que vivimos actualmente. Y aunque se dice que España no fue el epicentro de la pandemia, pero sí fue uno de los países más afectados en aquel tiempo. Imagínense, amigos, todo lo que pasaron también ellos, qué triste y difícil, sobre todo que no tenían muchos medios de comunicación. Los únicos medios de comunicación que habían en aquel entonces eran las revistas, los periódicos, y lo máximo que había en aquel entonces era el telégrafo, que para ellos era como un internet en aquellos tiempos. Por eso, si comparamos, amigos, las redes sociales han jugado un papel muy importante en estos tiempos de pandemia. Toda la ventaja que hemos tenido a través de las redes sociales, porque nos hemos podido apoyar de ellas para podernos comunicar con aquellos seres queridos que no habíamos podido ir a visitar, platicar con ellos, verlos a través de Zoom o también mandarles mensajes por medio de WhatsApp, aunque tampoco ha sido nada fácil. Por ejemplo, empecemos por el tema de las escuelas. Para empezar, amigos, cuando empezó esta pandemia, no sé si se acuerdan que estábamos en vísperas de vacaciones y sobre todo para los alumnos más pequeños como kinder, primaria y secundaria, todo chido, todo bien. Y sobre todo nosotros como adultos nunca pensamos que esto se fuera a agravar más y a prolongar más. Algunos pues, se relajaron un poco, pero después ya querían regresar a clases presenciales, sobre todo los universitarios. No se estaba preparado para este tipo de situación. Ni los papás, ni los maestros, ni los jefes, ni los trabajos, ni tampoco las redes sociales. Para empezar, amigos, las redes empezaron a saturar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estaban conectados tanto alumnos, maestros, trabajadores, jefes, etcétera, etcétera. A raíz de toda esta situación, las conexiones empezaron a fallar. Por tal motivo, algunos estudiantes desertaron, como fue los de primaria, secundaria y también algunos universitarios. Y créanme, no sé si a ustedes les pasó al enterarse que el hijo de un amigo o algún familiar desertó precisamente por este tipo de situaciones. Nos dimos cuenta de la importancia que tienen los maestros en la vida de los estudiantes. Ahora sí nos dimos cuenta, padres y alumnos, el papel tan importante que juegan los profesores. Por ejemplo, amigos, los niños que se quedaban solos en casa a veces ni las clases tomaban, o porque se les olvidaba, o simplemente porque se quedaban dormidos. Ciertamente algunos de ellos, como no podían, no tenían suerte de agarrar la señal, pues fueron perdiendo interés. Eso es en cuanto a los niños. ¿Qué hay con los universitarios? En mi caso personal, aquí se vivió que, por ejemplo, mi hija, al igual que a muchos, le encantaba tomar sus clases presenciales. Cuando se vino la pandemia, obviamente las tuvo que tomar desde casa. Algunos alumnos eran siempre bien constantes en sus clases y todo, pero ¿qué creen? Que también lamentablemente las redes empezaron a fallar. Cuando venían épocas de exámenes, ¿qué pasaba? Resulta ser que pues se esforzaban y todo y ya estaban listos para el examen. Y exactamente, no sé si les pasaba a ustedes que exactamente cuando iban a empezar el examen, cuando ustedes se tenían que conectar a Zoom y lo lograban, o se iba la luz o se iba el internet. ¿Saben lo que es eso? Sí, amigos, yo creo que sí lo saben, porque algunos llegaron con muy buen promedio cuando salieron de la escuela en clases presenciales a tomar sus clases en línea. ¿Y qué pasa? Precisamente por problemas de este tipo de las redes, algunos maestros no lo entendían y no les creían. Por lo tanto, ya no les daba la oportunidad de volverles a aplicar el examen. ¿Y qué creen? Por eso, todo eso fue desanimando a muchos estudiantes. Algunos compañeros del grupo de mi hija
sí desertaron, se fueron saliendo. De hecho, los que pudieran conservar su trabajo en esta pandemia tenían que trabajar y estudiar. Tener que ir a conseguir un internet o no sé, ya estaban acostumbrados a estar directamente en la escuela, que ahí podían hacerlo, iban a la biblioteca, ocupaban las computadoras, escuelas que les ofrecen todos los servicios de biblioteca muy grandes. Amigos, yo les estoy hablando de algunas escuelas universitarias de gobierno que están muy bien equipadas, estando acostumbrados a ese tipo de actividades, de situaciones que todos lo resolvían en su escuela, sí se les complicó lamentablemente también a ellos. ¿Y qué les parece si ahora pasamos al tema de los trabajos? ¿Qué hay con los trabajos? Hablando de una familia en general. ¿Qué pasa cuando nos vamos a cuarentena? Resulta ser que todos nos tenemos que guardar en la casa por seguridad a nuestra salud. Los que tuvieron suerte de conservar el trabajo, las redes sociales lo ayudaron muchísimo, porque si no hubiese redes sociales no se hubiera podido conectar a Zoom por lo menos para ver qué pendientes había o con su jefe directamente. Aunque todo esto fue magnífico para conservar los empleos, para tener fuentes de ingresos, fue un poquito estresante también, porque por ejemplo, si nada más había una computadora en casa, que era la que ocupaban los hijos para la escuela, para que se pudieran conectar también ellos, los que tuvieron la suerte de poder comprar otra, tuvieron que hacerlo por fuerza para poder conservar ese empleo y también para que los hijos se pudieran conectar a sus clases. Aquí comprobamos que una vez más las redes sociales jugaron un papel muy importante y más que nada como jefes de familia, porque así pudieron conservar en esta cuarentena sus empleos. Ahora pasemos al tema de la familia en general. Amigos, ¿cuánto tiempo estuvimos en cuarentena, totalmente encerrados? Y bueno, que también hubo bastantes personas que tuvieron que seguir saliendo a trabajar porque así se los pedía su jefe, su empresa o las necesidades de su trabajo. Y lamentablemente tenían que salir, y digo lamentablemente porque hubo un periodo de muchos contagios en los cuales también ellos se estaban arriesgando. Al principio todo bien porque pensaban que esto iba a pasar rápido, trataban de tener paciencia. Se ponían a convivir más, se ponían a jugar sus juegos de mesa, pero después empezó el estrés. Empezó el estar encerrados todos, empezó el desesperarse, el no tener paciencia. ¿Por qué? Porque no se estaba acostumbrado el convivir todo el día, porque los papás iban a trabajar, o por lo menos uno de ellos, los hijos a la escuela, y pues bueno, también ellos se empezaron a desesperar, y ahí tal vez surgieron algunos conflictos precisamente por el estrés que se estaba viviendo en ese momento. Y bueno, déjenme decirles que también las redes sociales jugaron un papel muy importante dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque sí, estábamos ciertamente de repente estresados, pero también nos relajábamos porque uno como papá se podía conectar con los seres queridos que no habíamos visto durante mucho tiempo y eso nos relajaba. Inclusive también los hijos convivían con algún amigo o también se conectaban para jugar algún juego. Lo cierto de todo esto es que las redes sociales nos han servido como apoyo mundialmente para hacer todo esto que hemos pasado un poquito menos tenso, para acercarnos a nuestras familias, que algunos todavía no hemos visto. Y bueno amigos, esto es todo por el momento y gracias por haberse quedado hasta el final. Ojalá les haya gustado este pequeño contenido. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.